la cuarta dimensión. Debo advertir que resulta muy difícil tratar de explicar fenómenos, o hechos, correspondientes a un mundo de 4 o más dimensiones, con el lenguaje corriente estructurado por un mundo en que solo se conocen 3. Pero ya que no tenemos otro, sigamos adelante. El genio investigador en algunos sabios modernos, como Albert Einstein entre otros de este siglo, ya han llegado a vislumbrar su existencia. Pero la principal dificultad estriba en que el método y los cálculos matemáticos se basan en leyes y comprobaciones correspondientes a la física de un determinado plano de la naturaleza. El plano de la materia concreta, de la física en 3 dimensiones, y en los planos superiores al de la materia como la conocemos rigen otras leyes, existen nuevas fuerzas y la misma materia se nos presenta en nuevas formas, que en ciertos niveles puede llegar a confundirse con la energía. El concepto de la constitución atómica y molecular de la materia, que rige hasta ahora nuestra ciencia, no es un concepto absoluto, sino relativo, como todo en el universo. Las teorías clásicas del átomo han tenido que ser modificadas, paulatinamente, a medida que se fue descubriendo la existencia, dentro del mismo, de partículas aún más pequeñas. Ya se vislumbra la presencia, en la materia, de corpúsculos o partículas tan infinitamente microscópicas como para ser menores, aún, que los protones, electrones y neutrones. Esto podrá acercar a nuestros físicos, más o menos pronto, a los linderos de esa cuarta dimensión. Pero no podrá solucionarse el problema hasta que no se encuentren los medios adecuados para su estudio, y se pueda comprender, primero, y trabajar después, en los planos de la naturaleza que trascienden y dominan al más inferior de ellos, el de la materia física y concreta conocido por una humanidad que solo cuenta con 5 sentidos en un mundo de 3 dimensiones. Esos otros planos, o dimensiones, pues los nombres importan poco, fueron conocidos, estudiados y comprobados, desde la más remota antigüedad, por determinadas escuelas o centros de enseñanza esotérica, que en diferentes épocas y lugares impartieron su instrucción, dentro de normas y disciplina muy severas, a grupos muy seleccionados, por la índole especial de los conocimientos y la necesidad imperiosa de entregarlos, solamente, a quienes llegaran a capacitarse y probar su idoneidad para ello. Porque el conocimiento de tales verdades, implica el desarrollo de nuevos poderes o facultades que, de estar en manos inexpertas o inmorales, podrían ocasionar verdaderos cataclismos. El dominio absoluto de la materia y sus relaciones íntimas con la energía, dentro de los infinitos límites del cosmos, solo pueden ser obtenidos por quienes, a través de una larga evolución, hayan alcanzado los más altos niveles morales, intelectuales y mentales, para no hacer mal uso, en ninguna parte ni en ninguna forma, de esos mencionados poderes, que van implícitos en cada una de las grandes verdades ocultas en los diferentes niveles, planos o dimensiones en que se divide el universo físico y su contraparte, o cosmos integral. Cualquier persona, con cierta cultura, tendrá, por lo menos, alguna noción o elemental conocimiento de la existencia de tales escuelas, fraternidades u órdenes, algunas mejor conocidas, otras en verdad tan secretas, que su existencia ha transcurrido, desde siglos, entre los herméticos límites de sus disciplinados miembros. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de los hermanos esenios, de la época de Cristo? De los Rosacruces, o Fraternidad Rosacruz. De los magos de Zoroastro, en la antigua Persia. De las sociedades o escuelas teosóficas. De los misterios de Eleusis, en la antigua Grecia. De los misteriosos lamasterios del Tíbet y de la India. O de la moderna Fraternidad Universal de Hermanos Acuarianos u Orden de Aquarius. Pero habrá muchos que puedan saber algo positivo acerca de los hermanos de la Esfinge, del antiguo Egipto, de la hermandad secreta de antiguos nazarenos, de los herméticos caballeros de la mesa redonda, o de los invisibles discípulos de la gran logía blanca de los Himalayas. Mucho ha avanzado nuestra cultura en los últimos siglos. Es realmente encomiable el rápido y sorprendente desenvolvimiento de la ciencia y de la técnica, en especial lo que hemos alcanzado en las últimas décadas del presente siglo. Pero hemos avanzado, igualmente, en los dominios de la moral, de la ética, de la política regional o internacional, o simplemente en el desarrollo de los campos ilimitados de la mente y del espíritu. Y es, precisamente, en estos terrenos en los que necesita el hombre de la tierra cultivarse, conquistar nuevos laureles, subir muchos peldaños en la escala de la vida, para poder conseguir la superación integral requerida para su ingreso consciente y voluntario a planos, reinos, dimensiones o mundos superiores al de la materia. No es una discriminación caprichosa. En el universo y en el cosmos, nada se hace por capricho.
Ya lo dijo, también, Einstein, al refutar la teoría del físico alemán Heisenberg sobre el principio de la incertidumbre, que pretendía afirmar que algunos fenómenos ocurridos en los átomos eran fruto del azar. El sapientísimo padre de la teoría de la relatividad manifestó, al respecto: no puedo creer que Dios juegue a los dados con el mundo. Y en efecto, nada es fruto del azar ni de mera coincidencia, en el cosmos. Fíjese bien que no decimos en el universo, sino en el cosmos. Porque debemos entender que nos referimos al cosmos como forma integral del universo. Universo físico, material, tangible, visible, audible y computable con los medios y los sentidos conocidos en un tipo de mundos como el nuestro. Y ese otro universo suprafísico, etérico, extrasensorial, psíquico, inmaterial para el concepto que nosotros tenemos de la materia, pero material también, desde el punto de vista de las diferentes gradaciones en que se desarrolla la materia, desde los niveles más bajos y pesados hasta aquellos en que llega a confundirse con la energía, en esos escalones supremos de la vida que representan los reinos o mundos del espíritu, uno de los cuales es aquel al que se refiriera, varias veces, Cristo, cuando decía: mi reino no es de este mundo. Y en esos reinos, planos o dimensiones, como prefiramos llamarlos, se generan las causas de muchos efectos que, en planos inferiores tienen lugar, sin, a veces, una causa lógica aparente. Porque la lógica y la razón están subordinadas al conocimiento comprobado de los hechos. Y los hechos, o fenómenos en un mundo determinado han de suceder dentro de los límites de las fuerzas o leyes que rijan en ese mundo, para ser aceptados por la inteligencia o la conciencia común de las gentes de ese mundo. Sin embargo, en nuestro planeta abundan los casos de hechos o fenómenos realzados, en todos los tiempos y lugares, que siendo innegables, escapan a toda lógica o razonamiento, a toda comprobación con los medios científicos acostumbrados o a toda forma de análisis común o corriente. ¿Cómo explicarlos? Ahí está el problema. Cuando la existencia de tales hechos resulta comprobada, seriamente, a veces hasta por pueblos enteros, nadie se atreve a negarlos. Ejemplos, tenemos multitud a través de la historia y de las tradiciones aceptadas por todos los pueblos y por todos los seres humanos. Podría decirse que no hay una sola persona en la Tierra, a quien, por lo menos, no le haya ocurrido aunque sea una sola vez uno de estos hechos inexplicables. Y esto se multiplica por los millones de seres que pueblan nuestro mundo. Si esto ha sucedido, y continúa sucediendo, pese al gran adelanto de la ciencia y de la técnica actuales, sin que esa ciencia y esa técnica puedan encontrar respuesta satisfactoria al enigma planteado por uno de aquellos casos, donde hallar la solución, tiene que aceptarse, entonces, la presencia de causa o causas que generan esos hechos, y si tales causas han producido fenómenos de cierta magnitud, y tanto los efectos cuando las causas no tienen explicación dentro de los conocimientos de nuestra humanidad o de nuestro mundo, es forzoso reconocer que han de existir fuerzas o entidades generadoras de aquellas, por lo mismo de que la nada no genera nada, que la nada no existe en el universo y que todo efecto, por extraño que parezca, supone una causa, y si esa causa escapa a toda posibilidad de explicación terrena, es debido a que nuestros conocimientos aún no llegaron al nivel en donde se mueven, reinan o se desarrollan tales, en otras palabras, estamos a la puerta, o en la frontera, de esos mundos superiores a que nos venimos refiriendo, planos o dimensiones, como nos plazca llamarlos, en los que se genera o tienen su evidente expresión los múltiples aspectos de la vida eterna todavía incomprensibles por nosotros. Y uno de esos planos, el más cercano, es aquella cuarta dimensión. Viene a ser, como si dijéramos, un puente entre nuestro mundo físico y los mundos superiores suprafísicos, o planos de materia y de energía superiores a todas las conocidas por humanidades del tipo de la nuestra. La que habita en Ganímedes, ya lo hemos dicho, posee dos sentidos más, y con ellos, los medios e instrumentos para actuar, simultáneamente, en los planos inferiores y en el inmediato superior. El sexto sentido, o de la clarividencia y clariaudiencia, permite recibir, organizar y controlar, consciente y voluntariamente, la amplísima gama de fenómenos que se originan y tienen su cabal expresión en las nuevas formas que asume la materia en ese plano, y las diferentes clases de ondas y frecuencias vibratorias que se manifiestan en el mismo. Vale decir que la materia y la energía ofrecen nuevos campos de experimentación y de trabajo a quienes poseen tal sentido, que, en cierto modo, es aquel tercer ojo del que nos han hablado antiguas escuelas esotéricas orientales. Pero ya dijimos, y debe tenerse presente, que los hombres de Ganímedes lo tienen por naturaleza. Es un sentido con órganos fisiológicos propios y de nacimiento. Se ha dicho, igualmente, que resulta difícil explicar en lenguaje de otro mundo, realidades o fenómenos de un mundo diferente.
Procuraremos ayudarnos en la tarea con ejemplos del funcionamiento de tal facultad o sexto sentido.